Hola amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a hacer este precioso tapete que lo pueden hacer para estas fiestas navideñas o en otro color para cualquier ocasión. Son 13 filas las que vamos a realizar. Este tapete está hecho en puntos altos normales y puntos altos dobles. Mide de diámetro 35 centímetros. Los materiales que vamos a utilizar son hilo o lana de su preferencia. En mi caso utilicé este tipo de hilo que es hilo de algodón mercerizado que tiene 2 milímetros de grosor. También vamos a necesitar un crochet que se ajuste al ancho de su lana o de su hilo. En mi caso utilicé un crochet número 2. Y también vamos a necesitar unas tijeras. Ahora vamos a ver el tutorial. Vamos a comenzar a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo aquí 10 cadenas y vamos a unir con un aro deslizado en la primera cadena. Tomo mi hilo, saco mi hilo y me deslizo. Y tengo aquí un círculo de 10 cadenas. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto. Vamos a hacer en este espacio de estas 10 cadenas 24 puntos altos. Y este hilo que nos sobra aquí vamos a ir perdiendo conforme hagamos la fila 1. Aquí tengo un punto alto. Tomo una lazada y en este espacio de las 10 cadenas hago el segundo punto alto. Tomo una lazada y en este espacio de las 10 cadenas hago el tercer punto alto. Tomo una lazada y en este espacio de las 10 cadenas hago el punto alto 4. Tomo una lazada y en este espacio de las 10 cadenas hago el punto alto 5. Tomo una lazada y en este espacio de las 10 cadenas hago el punto alto 6. Tomo una lazada y en este espacio de las 10 cadenas hago el punto alto 7. Y como ven, este hilo vamos perdiendo conforme hagamos esta fila 1. Y así vamos a seguir haciendo los siguientes puntos altos hasta tener 24 puntos altos en este espacio de 10 cadenas. Y nos vemos aquí para cerrar esta fila 1. Aquí terminé de hacer los 24 puntos altos en este espacio de las 10 cadenas. Ahora vamos a cerrar esta fila 1. Vamos a unir con un aro deslizado en la tercera cadena que levantamos al empezar esta fila. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco mi hilo y me deslizo. Y nos queda aquí terminada la fila 1. Para hacer la fila 2 vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto doble. Vamos a hacer 2 puntos altos dobles juntos. Aquí tengo uno. Para hacer el punto alto doble vamos a tomar 2 lazadas. Y en el siguiente punto de la fila de abajo saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas hebras y por los 2 aros. Y tengo aquí 2 puntos altos dobles juntos. Ahora vamos a separar por 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer nuevamente los 2 puntos altos dobles juntos. Vamos a tomar 2 lazadas y en el siguiente punto de la fila de abajo, aquí hicimos el anterior punto alto doble. Al siguiente punto saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas
y en el siguiente punto de la fila de abajo saco mi hilo y me deslizo por las dos primeras hebras, por las dos segundas y no lo termino, me quedo aquí con 3 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 3 aros y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora volvemos a separar por estas 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, y volvemos a hacer los dos siguientes 2 puntos altos dobles juntos. Tomamos 2 lazadas y en el siguiente punto de la fila de abajo saco mi hilo y me deslizo por las dos primeras hebras, por las dos segundas y no lo termino, me quedo aquí con 2 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y en el siguiente punto de la fila de abajo saco mi hilo y me deslizo por las dos primeras hebras, por las dos segundas y no lo termino. Tengo aquí 3 aros, tomo mi hilo y me deslizo por los 3 aros. Ahora volvemos a hacer las 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Volvemos a tomar 2 lazadas y en el siguiente punto de la fila de abajo saco mi hilo y me deslizo por las dos primeras hebras, por las dos segundas y no lo termino, me quedo aquí con 2 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y en el siguiente punto de la fila de abajo saco mi hilo y me deslizo por las dos primeras hebras, por las dos segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 3 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 3 aros. Y nos tiene que ir quedando de esta manera. Ahora nos tocaría volver a hacer las 4 cadenas de separación, los dos siguientes 2 puntos altos dobles juntos como hicimos aquí. Y así vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 2 y nos vemos aquí para cerrar esta fila. Aquí terminé de hacer la fila 2. En total de estos grupos, de estos 2 puntos altos dobles juntos, tienen que quedarnos 12 grupos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hice aquí las últimas 4 cadenas de separación y para cerrar esta fila 2 vamos a unir con un aro deslizado en la mitad de estos 2 puntos altos dobles juntos. Justo aquí en la mitad saco mi hilo y me deslizo. Y nos queda aquí terminada la fila 2. Para hacer la fila 3 vamos a deslizarnos hasta este espacio de estas 4 cadenas. Introducimos el crochet por este espacio de estas 4 cadenas, saco mi hilo y me deslizo. Y nos quedamos aquí en este espacio de estas 4 cadenas. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto doble. Vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos dobles juntos. Aquí tengo mi primer punto alto doble, tomo 2 lazadas y en este espacio de las 4 cadenas saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Tomo 2 lazadas y en este mismo espacio de estas 4 cadenas saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 3 aros, tomo mi hilo y me deslizo por los 3 aros. Y tengo aquí un grupo de 3 puntos altos dobles juntos. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer otro grupo de 3 puntos altos dobles juntos en este mismo espacio de estas 4 cadenas. Tomamos 2 lazadas y en este mismo espacio de las 4 cadenas saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Aquí se nos suma un aro más, es por estas 6 cadenas. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y en este mismo espacio saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 3 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas
y en este espacio de las 4 cadenas saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 4 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Y tengo aquí mi segundo grupo de 3 puntos altos dobles juntos. Ahora en este siguiente espacio de estas 4 cadenas vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Estos dos grupos de 3 puntos altos dobles juntos separados por estas 6 cadenas. Tomamos las 2 lazadas y en este siguiente espacio de estas 4 cadenas hacemos nuestro primer grupo de 3 puntos altos dobles juntos. Tengo aquí 4 aros, tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Y tengo aquí mi primer grupo. Separamos por las 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo 2 lazadas y en este mismo espacio de estas 4 cadenas vamos a hacer el segundo grupo de los 3 puntos altos dobles juntos. Tengo aquí los 4 aros, tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Y tiene que irnos quedando de esta manera. Y así vamos a seguir haciendo en el siguiente espacio de estas 4 cadenas estos dos grupos de 3 puntos altos dobles juntos separados por estas 6 cadenas. Y así vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 3 y nos vemos aquí para cerrar esta fila. Aquí terminé de hacer la fila 3, así es como tiene que habernos quedado. Ahora vamos a cerrar esta fila. Hice aquí mi último grupo de los 3 puntos altos dobles juntos y vamos a unir con un aro deslizado en estos 3 aros que nos deslizamos para unir estos 3 puntos altos dobles que hicimos al iniciar esta fila. Introducimos el crochet por estos 3 aros. De esta manera. Tomamos nuestro hilo, jalamos el hilo, sacamos y unimos aquí con el aro deslizado. Y nos queda cerrada la fila 3. Para hacer la fila 4 vamos a deslizarnos en estas siguientes 6 cadenas hasta la tercera cadena. Comenzamos a deslizarnos por la primera cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Por la segunda cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Y por la tercera cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Y nos quedamos aquí en la tercera cadena de estas 6 cadenas. Ahora vamos a hacer una cadena y en este mismo punto, en esta tercera cadena, vamos a hacer un medio punto. De esta manera. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer en la mitad de estos dos grupos de 3 puntos altos dobles juntos de la fila de abajo, justo aquí en la mitad, aquí vamos a hacer un grupo de 3 puntos altos dobles juntos. Tomamos 2 lazadas y aquí en la mitad de estos dos grupos saco mi hilo y hago mi primer punto alto doble y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto saco mi hilo y hago mi segundo punto alto doble y no lo termino. Me quedo aquí con 3 aros. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto saco mi hilo y hago mi tercer punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 4 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Y tiene que quedarnos de esta manera. Ahora vamos a volver a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
y vamos a unir en estas siguientes 6 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. De esta manera. Volvemos a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la mitad de estos siguientes dos grupos de 3 puntos altos dobles juntos de la fila de abajo, vamos a hacer nuevamente este grupo de 3 puntos altos dobles juntos. Tomamos 2 lazadas y aquí en la mitad de estos dos grupos de la fila de abajo hago mi primer punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 2 aros. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el segundo punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 3 aros. Tomo 2 lazadas y en este mismo punto hago el tercer punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 4 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Y tengo aquí mi grupo de 3 puntos altos dobles juntos. Ahora volvemos a hacer estas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos aquí en estas siguientes 6 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. Ahora volvemos a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí volvemos a hacer nuevamente en la mitad de estos dos grupos de la fila de abajo el grupo de 3 puntos altos dobles juntos. Aquí tengo mi segundo punto alto doble y no lo termino. En este mismo punto hago el tercer punto alto doble y no lo termino. Tengo aquí 4 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 4 aros. Y tiene que irnos quedando de esta manera. Ahora nos toca hacer nuevamente las 6 cadenas, unir aquí en estas 6 cadenas de la fila de abajo con el medio punto. Y así, como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 4. Aquí terminé de hacer la fila 4. Así es como tiene que vernos quedado. Hice aquí las últimas 6 cadenas y vamos a unir con un aro deslizado para cerrar esta fila en la cadena que levantamos al empezar esta fila. Justo aquí en la cadena saco mi hilo y me deslizo. Y nos queda aquí terminada la fila 4. Para hacer la fila 5 vamos a deslizarnos en estas siguientes 6 cadenas hasta la cuarta cadena. Comenzamos a deslizarnos por la primera cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Por la segunda cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Por la tercera cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Y por la cuarta cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Y nos quedamos aquí en la cuarta cadena de estas 6 cadenas de la fila de abajo. Ahora vamos a hacer una cadena. Y en este mismo punto, en esta cuarta cadena, vamos a hacer un medio punto. De esta manera. Ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo aquí 6 cadenas. Y vamos a unir en la tercera cadena de estas 6 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena unimos con un medio punto. Volvemos a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a unir en la cuarta cadena de estas siguientes 6 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2, 3 y aquí en la cuarta cadena unimos con un medio punto.
Volvemos a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a unir en la tercera cadena de estas 6 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena unimos con un medio punto. Volvemos a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a unir en la cuarta cadena de estas siguientes 6 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2, 3 y aquí en la cuarta cadena unimos con el medio punto. Volvemos a hacer las 6 cadenas. Y vamos a unir en la tercera cadena de estas 6 cadenas siguientes de la fila de abajo. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena unimos con un medio punto. Volvemos a hacer las 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a unir en la cuarta cadena de estas siguientes 6 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2, 3 y aquí en la cuarta cadena unimos con un medio punto. Ahora nos tocaría volver a hacer las 6 cadenas y unir en la tercera cadena de estas 6 cadenas de la fila de abajo. Y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 5. Aquí terminé de hacer la fila 5. Hice aquí las últimas 6 cadenas y para cerrar esta fila 5 vamos a unir con un aro deslizado en la cadena que levantamos al empezar esta fila. Introducimos el crochet por esta cadena, sacamos nuestro hilo y nos deslizamos. Y nos queda aquí terminada la fila 5. Para hacer la fila 6 vamos a deslizarnos en estas siguientes 6 cadenas hasta la tercera cadena. Comenzamos a deslizarnos en la primera cadena. Saco mi hilo y me deslizo. En la segunda cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Y en la tercera cadena saco mi hilo y me deslizo. Y me quedo aquí en la tercera cadena de estas 6 cadenas de la fila de abajo. Ahora vamos a hacer una cadena y en este mismo punto, en esta tercera cadena vamos a hacer un medio punto y hacemos 2 cadenas, 1 y 2. Tengo aquí 2 cadenas y vamos a unir con otro medio punto en la cuarta cadena de estas 6 cadenas de la fila de abajo. Aquí en la tercera cadena hicimos el medio punto. En la siguiente cadena, que sería la número 4 de las 6 cadenas de la fila de abajo, hacemos el medio punto. Y vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo aquí 6 cadenas y vamos a unir con otro medio punto en la tercera cadena de las siguientes 6 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena unimos con un medio punto. Volvemos a hacer las 2 cadenas, 1 y 2 y unimos con otro medio punto en la siguiente cadena, que sería la número 4 de las 6 cadenas de la fila de abajo. Volvemos a hacer estas 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y unimos con el medio punto en la tercera cadena de las siguientes 6 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2 y en la tercera cadena unimos con un medio punto. Ahora hacemos las 2 cadenas, 1 y 2. Y unimos en la siguiente cadena, que sería la cadena número 4 de las 6 cadenas de la fila de abajo. Y nos tiene que ir quedando de esta manera. Ahora nos tocaría volver a hacer las 6 cadenas. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y unimos en la tercera cadena de las siguientes 6 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena unimos con el medio punto. Hacemos las 2 cadenas y unimos con otro medio punto en la siguiente cadena, que sería la cadena número 4 de las 6 cadenas de la fila de abajo. Ahora nos tocaría volver a hacer las 6 cadenas y unir aquí en la tercera cadena de las siguientes 6 cadenas de la fila de abajo. Y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 6. Aquí terminé de hacer la fila 6. Es así como tiene que habernos quedado. Hice aquí las últimas 6 cadenas. Y vamos a unir para cerrar esta fila 6 con un aro deslizado en la cadena que levantamos al empezar esta fila 6. Insertamos el crochet por esta cadena, sacamos el hilo y nos deslizamos. Y nos queda aquí terminada la fila 6. Para hacer la fila 7 vamos a deslizarnos hasta la tercera cadena de estas 6 cadenas. Comenzamos a deslizarnos primero en estas 2 cadenas. Me deslizo por la primera cadena, saco mi hilo y me deslizo. Ahora por la segunda cadena, saco mi hilo y me deslizo. Ahora nos vamos a deslizar por la primera cadena de estas 6 cadenas. Saco mi hilo y me deslizo. Por la segunda cadena, saco mi hilo y me deslizo. Y por la tercera cadena, saco mi hilo y me deslizo. Y nos quedamos aquí en la tercera cadena de estas 6 cadenas. Ahora vamos a hacer una cadena y en este mismo punto, en esta tercera cadena, vamos a hacer un medio punto. Ahora vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a unir en este espacio de estas 6 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. De esta manera. Volvemos a hacer las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a unir en este siguiente espacio de estas 6 cadenas de la fila de abajo con otro medio punto. Volvemos a hacer las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a unir en este siguiente espacio de estas 6 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. Y nos tiene que ir quedando de esta manera. Volvemos a hacer las 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a unir en este siguiente espacio de estas 6 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. Ahora nos tocaría volver a hacer las 7 cadenas y volver a unir en el siguiente espacio de estas 6 cadenas de la fila de abajo con un medio punto. Y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo todo el contorno de esta fila 7. Aquí terminé de hacer la fila 7. Es así como tiene que habernos quedado. Hice aquí mis últimas 7 cadenas y para cerrar esta fila 7 vamos a unir con un aro deslizado en la cadena que levantamos al empezar esta fila. Introducimos el crochet por la cadena, sacamos el hilo y nos deslizamos. Y nos queda aquí terminada la fila 7. Para hacer la fila 8 vamos a deslizarnos hasta la tercera cadena de estas siguientes 7 cadenas. Comenzamos a deslizarnos por la primera cadena. Saco mi hilo y me deslizo. Por la segunda cadena, saco mi hilo y me deslizo. Y por la tercera cadena, saco mi hilo y me deslizo. Y nos quedamos aquí en la tercera cadena de estas 7 cadenas de la fila de abajo. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1,
2, 3 y 4. Estas 4 cadenas nos van a servir como nuestro primer punto alto doble. Vamos a hacer 2 puntos altos dobles juntos. Aquí tengo un punto alto doble, tomo 2 lazadas y en este mismo punto, en esta tercera cadena, saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y me quedo aquí con 2 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 2 aros. Y tengo aquí 2 puntos altos dobles juntos. Ahora vamos a separar por 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer otro grupo de 2 puntos altos dobles juntos. Tomamos 2 lazadas. Y el siguiente grupo lo vamos a hacer en la quinta cadena de estas 7 cadenas de la fila de abajo. Aquí en la tercera cadena hicimos nuestro primer grupo. Aquí sería la tercera cadena, la siguiente cadena sería la cuarta y la siguiente cadena sería la quinta. En esta quinta cadena hacemos nuestro segundo grupo de los 2 puntos altos dobles juntos. Saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Aquí se nos suma un aro más, es por estas 6 cadenas. Volvemos a tomar 2 lazadas y en este mismo punto, en esta quinta cadena, saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 3 aros, tomo mi hilo y me deslizo por los 3 aros. Y tenemos aquí 2 grupos de 2 puntos altos dobles juntos separados por 6 cadenas. Ahora en este siguiente espacio de estas 7 cadenas vamos a hacer nuevamente lo que hicimos aquí, estos 2 grupos separados por las 6 cadenas. Tomamos 2 lazadas y vamos a contar la tercera cadena de estas 7 cadenas de la fila de abajo. Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y en este mismo punto, en esta tercera cadena de la fila de abajo, saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 3 aros. Tomo mi hilo y me deslizo por los 3 aros. Y tengo aquí mi primer grupo. Ahora vamos a separar por estas 6 cadenas. Tengo aquí las 6 cadenas y vamos a hacer el segundo grupo. Tomamos 2 lazadas y el segundo grupo lo hacemos en la quinta cadena de estas 7 cadenas de la fila de abajo. Aquí en la tercera cadena hicimos el primer grupo. La siguiente cadena sería la cuarta y la siguiente cadena sería la número 5. En esta cadena saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Me quedo aquí con 2 aros. Vuelvo a tomar las 2 lazadas y en este mismo punto, en esta quinta cadena de estas 7 cadenas de la fila de abajo, saco mi hilo y me deslizo por las 2 primeras hebras, por las 2 segundas y no lo termino. Tengo aquí 3 aros, tomo mi hilo y me deslizo por los 3 aros. Y tenemos aquí los siguientes 2 grupos, separados por las 6 cadenas. Y así como hicimos aquí, vamos a seguir haciendo en todos estos espacios de estas 7 cadenas, estos 2 grupos de 2 puntos altos dobles juntos separados por estas 6 cadenas como hicimos aquí. Y nos vemos al cerrar esta fila 8. Aquí terminé de hacer la fila 8. Ahora vamos a cerrar esta fila. Hice aquí mi último grupo de 2 puntos altos dobles juntos y vamos a unir con un aro deslizado en estos 2 aros que nos deslizamos para unir estos 2 puntos altos dobles. Vamos a introducir el crochet por estos 2 aros de esta manera. Vamos a tomar nuestro hilo, sacamos el hilo y nos deslizamos
y nos queda aquí cerrada la fila 8.